Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 16 de la telenovela Vivir de Amor. Misael le confiesa a su madre que si delatan al asesino, este terminaría en la cárcel. Mónica queda en shock y le pregunta por qué está tan seguro diciendo todo eso. Su hijo le responde que fue él quien contrató a Santiago porque necesitaba unos documentos de la caja fuerte, pero en ese momento entró Dulce y se interpuso, por lo que jura que fue un accidente. Su madre le pregunta por qué estaba en ese lugar y además con una pistola. Misael le dice que si no sacaba esos documentos, su abuelo lo metería en la cárcel. Mónica le dice que es un tonto porque ahora está huyendo como un criminal y le pregunta qué pasa si Santiago lo delata, colocándose histérica. Misael le pide que lo escuche, comunicándole que Santiago no dirá nada ya que él lo sacará de la cárcel, y asimismo le cuenta cuál es su plan acerca de buscar a un chivo expiatorio para que la policía lo atrape, preguntándole si lo va a ayudar. Mónica le deja en claro que por ser su único hijo hace lo que sea para que no vaya a la cárcel y se abrazan. Por otro lado, Angeli le ruega a José Emilio que la perdone porque no sabía nada y lo único que quiere es arreglar su matrimonio, dejando en claro que no es una mujer ambiciosa y tampoco se lo quería ocultar, expresando que le duele mucho que no le crea. Entre eso aparece Fátima y se disculpa por interrumpir, pero José Emilio le dice que no se preocupe ya que Angeli y él terminaron de hablar, dejando a su esposa viendo un chispero. Por otra parte, Santiago le pregunta a los oficiales si pudieron descubrir que no hay huellas en la pistola y sigue sosteniendo que no mató a Dulce. El abogado le dice que por desgracia la policía no ha tomado eso como prueba. Este pregunta por qué se la hicieron. La oficial le explica que fue petición de la familia porque tenían la esperanza que arrojara positivo. El abogado le manifiesta que el problema es el tatuaje que lleva consigo y tampoco ha querido cooperar en decir su coartada. Así que el abogado le pregunta dónde estuvo esa noche. Santiago le responde que estaba trabajando. Mónica le aconseja a Misael que se apoye muy bien de ese chivo expiatorio porque la policía debe detenerlo lo más pronto posible, dejando en claro que no pueden permitir correr el riesgo de que Santiago lo involucre. Misael le pide a su madre que visite a Santiago. Ella en asombro le pregunta por qué. Este le explica que nadie sospechará de ella y así pueda convencerlo de no hablar porque tienen un plan para sacarlo, rogándole que lo ayude. Mónica le menciona que está bien ya que es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo. Este le agradece, pero su madre le pregunta por qué sacó esos documentos y qué contenían, además del por qué su abuelo lo quería meter en la cárcel. Mientras que Gabriela está revisando la oficina de don Emilio y encuentra un sobre oculto, quedando sorprendida con lo que ve. Sin embargo, Misael le cuenta a su madre que el abuelo lo obligó porque hace algunos meses lo escuchó hablando con su primo, donde le decía que obtendría la presidencia de la empresa. Así que recuerda ese momento cuando Emilio le decía a su nieto, ya que era un hombre preparado, y este le dijo que ha seguido sus enseñanzas, mientras que Misael estaba escuchándolo, diciéndole hacia su madre que no era justo, que él siempre estuvo esforzándose como un perro fiel y su abuelo prefirió a José Emilio, por eso quiso tener su propio negocio y de esa manera consiguió el dinero. Mónica le hace ver que no debió hacerlo a las espaldas de su abuelo. Su hijo le menciona que no solo lo hizo por él sino por ella, porque según sabía que su primo se quedaría en la empresa y no se equivocó. Mónica le manifiesta que tiene razón, pero insiste en que debió contárselo. Este le informa que ya lo hecho está y ahora su nuevo plan es sacar a José Emilio del corporativo para que no descubra lo que hizo o de no todo será en vano, preguntándole si también con eso la va a ayudar, por lo que Mónica sonríe. Por otro lado, Renato está en casa de Elena y le comenta a Jill que debe hablar con ella, pero esta le informa que ya Elenita se durmió, pidiéndole así que pasen al despacho, por lo que este le dice que no sabe cómo empezar, ya que el abogado asume que Santiago está ocultando información. Ella le menciona que eso es imposible, además se pregunta qué estaría ocultando el chamaco, porque lo conoce muy bien, y también confía en que él no es capaz de dispararle a alguien. Renato le dice que él también cree que este sea inocente, por lo que está preocupado por doña Elena y también por Angeli, ya que la señora Mónica está empeñada en que ella pague por algo que no cometió. Además que la pobre se ha esforzado mucho en sacar adelante el restaurante y ahora tienen pocas reservaciones. Jill le pregunta si está ayudando a Angeli porque siente algo por ella, preguntándole si la ama. Renato en sus nervios empieza a reír, pero le confiesa que sí. Jill se emociona, sin embargo Renato le hace saber que le queda muy claro en que Angeli está enamorada de José Emilio y como él no tiene esperanzas, desea que sea feliz. Jill le manifiesta que si su ahijada no estuviera tan enamorada de José Emilio, le hubiera encantado que le correspondiera, ya que es un buen hombre. Renato expresa que no está a la altura de ella, pero asegura que si hubiera tenido la oportunidad, se hubiera esforzado en ser un excelente hombre. Mientras tanto, Angeli le dice a su cuñada que entiende perfectamente si no quiere hablar con ella después de todo lo que está pasando,
pero no sabe qué hacer después de haberle visto el tatuaje a su hermano. Fátima le pregunta si cree que él lo hizo. Ella le expresa que Santiago ha dicho 1000 veces que es inocente, pidiéndole que le crea. Fátima le comenta que sí le cree, pero le deja en claro que es muy difícil para ella aceptar que Santiago es el asesino de su hermana, por lo que entiende mucho a José Emilio, del que no la quiere ver ni a la cara. Angeli le hace ver que Dulce era más que su mejor amiga, por eso también desea que encuentren al culpable, pidiéndole así que no la va a forzar a que le dirija la palabra, ya que hará todo lo contrario porque debe entender el dolor que está sintiendo. De igual modo, Rebeca va detrás de José Emilio y le pregunta si ya habló con Angeli, inventando que pensó que se iban a reconciliar, después de que su hermano mató a su hermana diciéndole que lo importante es que se aman, pero José Emilio le hace ver que no va a discutir ese tema con ella. Rebeca se entromete expresando que sabe que debe hacer justicia por la muerte de su hermana y por eso estaba convenciendo a Angeli, pero según ella le insiste y le urge arreglar las cosas con él. José Emilio le pregunta si acaso está apresurada para pagar la deuda del restaurante. Rebeca le miente diciendo que no, ya que según lo ama de verdad. Además que son una pareja rara que se ocultan cosas. José Emilio le pregunta de qué está hablando. Ella le responde que Angeli le ocultó lo de su hermano y él lo del beso que se dieron. José Emilio le deja en claro que fue ella quien se lanzó a besarlo y no se lo dijo porque fue algo insignificante. Entonces Rebeca le inventa que hace todo eso para que se reconcilien. José Emilio de arrogante le agradece por su opinión, pero le pide que no se meta en sus asuntos. Luego le pregunta si tiene cómo regresar a la ciudad. Esta le responde que no, además que tampoco va a irse sola porque hay mucha inseguridad. Entonces él supone que se va a regresar con Angeli, ya que duda en que ella se quede una noche más ahí. Por otro lado, Fátima busca a Luciano. Él se sorprende de verla triste, preguntándole qué le pasa. Esta le cuenta que el problema por el que se regresó a la ciudad fue porque el hermano de Angeli está detenido por el asesinato de Dulce. Luciano queda impactado preguntándole si Santiago no es el cuñado de José Emilio. Ella le responde que todo es horrible, ya que su hermano canceló su luna de miel para perseguir a Santiago y que así la policía lo detuviera. Pero con todo eso se regresó a la hacienda para pensar todas las cosas y no ha sido posible porque Angeli también regresó, y aunque ella quiso hablarle no pudo. Luciano la abraza y le pide que se tranquilice. Por otro lado, Javi está llorando y su hermana le pregunta qué le pasó. Este le responde que tiene mucho miedo de que su madre no regrese y los abandone como el padre de Fátima. Matilde le dice que también tiene miedo, pero le pide que no piense en esas cosas. Sin embargo, Javi se retira. De igual modo, Matilde llama a su madre. Ella le contesta y le pregunta qué es lo que quiere. Su hija le dice que la extrañan y no quiere que los abandone. Romina le deja en claro que no va a abandonar su trabajo solo por irse a un rancho a cuidar vacas junto a ellos. Matilde le pregunta si acaso no le importan. En ese momento aparece Bruno y ella cuelga la llamada y Matilde queda boquiabierta con la reacción de su madre. Luego decide llamar a Lucas, pero este está entrenando con el Brian, por lo que al contestar la llamada, Matilde le dice que desea hablar con alguien. Él se disculpa porque no puede atenderla en el momento. De igual modo en la hacienda, Domingo está dando órdenes a los trabajadores y en ese momento aparece Rebeca, quien de una manera exigente le habla irrespetuosamente a Domingo preguntándole dónde está Angeli. Este se la queda viendo con muy mala cara. Mientras tanto Angeli está muy deprimida. En ese momento tocan la puerta y entra Rebeca, por lo que le pregunta si ese es su cuarto. Ella le responde que es la recámara de José Emilio. Rebeca le pregunta si se van a quedar a dormir o se van a ir. Angeli le manifiesta que no sabe qué hacer, ya que no quiere estorbar con su presencia a José Emilio. Entonces Rebeca le mete cizaña, expresando que no cree que José Emilio la perdone, ya que lo vio con mucho odio y rencor hacia ella, inventando que no la puede tratar de esa manera, ya que no es fácil ver a la cara de la cómplice del asesino de su hermana. Angeli queda sorprendida con sus palabras, pero Rebeca se excusa diciendo que eso es lo que piensa toda la familia. Además, le ha dicho todo eso porque la ve como una amiga y está muy segura que José Emilio no la va a perdonar. Angeli empieza a llorar y esta de hipócrita la consuela. Por otro lado, José Emilio está nadando solo en el lugar de siempre, por lo que recuerda cuando estaba con Angeli prometiéndose amar el uno al otro, sin importar los problemas que vinieran. Entre esos llega Angeli en su caballo y José Emilio al verla le pregunta por qué lo está persiguiendo. Ella le hace ver que no es así, ya que ese lugar fue donde empezó todo su amor, por lo que no quiere que termine ahí, ya que le va a dar el tiempo que necesite y a demostrarle que su hermano es inocente, pidiéndole que no terminen, por lo que José Emilio le deja en claro que su historia de amor ya no existe, pidiéndole que se vaya porque no quiere verla. Por otro lado, el Brian y Lucas siguen el entrenamiento, pero este le pide que le devuelva sus cosas. Brian le informa que ayer su jefecita se pasó de lanza, preguntándole dónde está el respeto para el rey Brian.
Lucas le suplica que le devuelva las cosas y después hablará con su madre. Este le manifiesta que podría entregárselas, pero menos el dinero, ya que lo va a tomar por haberle faltado el respeto. A Lucas no le parece justo, sin embargo Brian le advierte que debe convencer a su madre en que no le diga a la policía, amenazándolo con que algo muy grave puede pasarle a su madre como un accidente. Por otro lado, Luciano conversa con Fátima y da su opinión, expresando que Angeli no tiene la culpa de lo que haya hecho su hermano. Su novia le dice que ella quería mucho a Dulce, por lo que tampoco es bueno lo que está pasando. Luciano le comenta que con más razón Angeli debe estar sufriendo mucho. Fátima le hace ver que su hermano también y no sabe si pueda reconciliarse con ella porque está muy dolido. Luego escuchan unos truenos y Fátima le pide a Luciano que se regresen rápido a la casa. De igual modo, Gabriel le entrega el caballo a Domingo y este le pide que mejor se quede a pasar la noche en la hacienda, ya que va a caer un aguacero. Este le dice que tiene muchos pendientes y debe regresar, por lo que Domingo le da la bendición. Mientras tanto, Matilde no deja de pensar en las palabras ofensivas de su madre. Por otro lado, Rebeca entra al cuarto de José Emilio y expresa que le gusta la recámara, acostándose así en la cama y diciéndose a sí misma que todo eso debe ser suyo. Luego recibe una llamada de Misael. Ella le dice a su bebé dónde está, por lo que este le pregunta por qué no está en su departamento esperándolo. Rebeca le deja en claro que no le gusta su tono de voz, informándole que está en la hacienda. Él le pregunta qué hace allá, por lo que ésta le responde que estaba acompañando a Angeli porque quiere reconciliarse con José Emilio, además de inventarle que quiere saber cuánto tiempo se va a quedar. Misael le pide que tenga cuidado con lo que dice ya que la pueden escuchar. Ella le responde que no es tonta ya que está sola, además que está en la recámara que pronto va a ser de ella, y le menciona que no cree que José Emilio y Angeli se reconcilien. Este le pregunta cuándo se regresa. Ella le responde que mañana, preguntándole qué necesita. Misael le hace ver que le urge conseguir archivo expiatorio y como ella conoce a alguien, le va a enviar el dibujo del tatuaje que tiene la policía, preguntándole si cree que pueda convencer al tipo de que se lo haga. Esta le dice que puede contar con ella para lo que sea. Por otra parte, Jimena le agradece a la empleada por haber cuidado a David. Luego le pregunta a su hijo si ha tenido inconvenientes con la tarea. Este le pregunta por qué se demoró tanto. Ella le responde que está trabajando para así ayudar a su padre con los gastos y que él también pueda pasar más tiempo con ellos. Su hijo expresa que lo extraña mucho. Jimena le promete que hará todo lo que sea necesario para mantener a su familia unida, por lo que su hijo le pregunta si pueden llamar a su padre para invitarlo a cenar. Ella le responde que sí, pero le advierte que si le dice que no es porque está ocupado trabajando. Pero su hijo no pierde la esperanza y toma el teléfono para llamarlo. Este contesta y David lo invita a cenar, por lo que tiene buenas noticias a su madre. Entonces Jimena le dice que le va a preparar su cena favorita, pidiéndole que la ayude. De igual forma, Iker le avisa a Doris que no podrá verse con ella temprano porque va a cenar con su hijo. Esta le dice que no tiene ningún inconveniente, pero al colgar la llamada expresa que se va a ver con su mujer, a algo que no le da importancia y se pone a vender su ropa. Por otro lado, Gabriel encuentra a Matilde llorando, por lo que se baja de su caballo y se acerca a ella, presentándose y haciéndole saber que es el hijo del veterinario del pueblo, por lo que asegura de que ella es la hija del ingeniero Luciano. Esta le responde que sí y también se presenta. Él le manifiesta que no quiere ser entrometido, pero le pregunta por qué una bella dama está llorando. Ella le miente diciendo que solamente se le metió una basurita en el ojo. Gabriel le entrega un presente, expresando que le ha servido mucho cuando también se le mete algo en el ojo, ofreciéndose así para ayudarla en lo que sea necesario. Por otra parte, Doris se comunica con Rebeca y le deja en claro que la ha estado olvidando. Ella le pregunta cómo va con su casado. Doris le responde que la última vez le dejó un tiradero, además pretendía que le hiciera la cena y como no se lo soporta espera que se reconcilie con su esposa y se regrese a su casa porque no quiere que viva con ella, preguntándole cómo le va con su ricachón. Rebeca le explica que ahora tienen otra tarea, informándole que no puede quedarle mal. Su amiga le pregunta qué quiere que haga esta vez. Ella se sorprende y le vuelve a preguntar cómo pretende que convenza al Brian de hacerse un tatuaje. Rebeca le ha explicado, por lo que Doris acepta y le pide que le envíe la foto ya que ella resuelve lo demás. Luciano se acerca a José Emilio y le dice que ni tiempo les dio de saludarse. Su amigo se disculpa ya que ha tenido muchos problemas. Luciano le manifiesta que ya se enteró, por lo que expresa que lo siente mucho. José Emilio le hace ver que su vida le cambió en segundos porque Angeli resultó ser lo que no esperaba. Luciano le da un consejo mencionándole que para entender a alguien primero debe colocarse en sus zapatos, preguntándole entre amigos si nunca le ha ocultado algo a su esposa, por lo que este recuerda cuando se besó con Rebeca y le dice que solo han sido tonterías sin importancia. Luciano le hace ver que por ser esas tonterías, cómo pretende que Angeli le contara lo de su hermano, expresando que no se imagina cómo debe estar la pobre, preguntándole si más bien no está siendo muy duro con Angeli, ya que sabe muy bien que le ha ocultado cosillas.
Pero al escuchar los truenos deciden terminar su plática. Luciano exclama que buscará a sus hijos porque se avecina la tormenta. De igual modo, Rebeca está muy a gusto en la cama, pero ella escucha la voz de Angeli y se oculta debajo de ella. Esta conversa con Sandra, quien quiere evitar que se vaya con esa tormenta. Angeli le hace saber que estará bien, pidiéndole el favor de avisarle a Rebeca. Sandrita expresa que a esa no le va a avisar porque quién sabe dónde se habrá metido. Luego Angeli no deja de llorar y sale de la recámara, pero Rebeca expresa que es una maldita y desea que se muera. Del mismo modo, Domingo trata de impedir en que Angeli se arriesgue a irse con la fuerte tormenta que se avecina. Ella insiste en que va a estar bien porque se sabe el camino y le pide que le avise a Rebeca que mañana enviará por ella, montándose así en su coche y marchándose. Doris aparece en el grupo del Brian y Ramiro se ofrece a darle un puesto, pero ella le tira el lance al Brian para que le invite a salir. Este le pregunta qué mosca le picó, por lo que ella le pregunta si acaso nunca ha tenido una conexión con ella. Este le dice que está loca, desprestigiándola en que si tuviera un chance con ella, jamás la elegiría, ya que su único amor es la Rebe, así que la deja viendo un chispero, pero Ramiro le dice a Doris que él sí la invitaría a salir. Lucas regresa a su casa con el televisor. Guadalupe le pregunta quiénes fueron los ladrones, ya que deben denunciarlo a la policía. Su hijo le dice que no es necesario, ya que ahora sí puede ver su telenovela favorita. Luis le pregunta quiénes fueron los que entraron a la casa a robar. Guadalupe está segura de que fue el Brian y su compinche, así que lo va a denunciar. Lucas los detiene inventando que fue él quien se robó todo para poder ir al parque de diversiones. Sus padres quedan sorprendidos. Por otro lado, Angeli va en medio del bosque y no deja de pensar en todas las palabras dolientes que le dijo su esposo, pero en el camino y en medio de la lluvia hay un obstáculo el cual no podrá pasar. Doris y Ramiro están en la discoteca, pero un poco pasados de tragos, por lo que este le dice que si siguen así van a terminar arrastrados. Sin embargo, Doris no le da importancia porque quiere emborracharlo. Angeli sale del coche y empieza a caminar por el bosque, mientras tanto Sandra le dice a José Emilio que la cena ya está lista. Este le responde que no tiene hambre. Fátima le pregunta si le avisó a Angeli. Rebeca aparece y les informa que parece que ya se fue y no le avisó. Sandra interviene y les confirma que la señorita tomó su coche y se marchó. José Emilio se preocupa porque ha salido con esa tormenta, así que le pide a Sandra que le avise a su padre que le prepare el caballo. Fátima le dice que es muy peligroso que salga de esa manera. De igual modo, Ramiro le dice a Doris que le encanta estar con ella. Esta le pregunta si haría cualquier cosa por ella y él le responde que sí. Doris le pregunta si hasta se haría un tatuaje ahorita mismo, por lo que Ramiro no se niega a nada. De igual modo, José Emilio sale en su caballo y Domingo le pide que tenga mucho cuidado. Sin embargo, él encuentra el coche de Angeli a mitad del camino, por lo que se baja a buscarla. Por otro lado, Mónica le pregunta a Misael si ya resolvió el asunto, por lo que este le informa que ahora mismo le contará porque va a atender la llamada de Rebeca, preguntándole si tiene noticias. Ella le responde que ya dio el primer paso y tiene a un sospechoso. Este le agradece y le informa que mañana se verán. Al terminar la llamada, Mónica le pregunta a su hijo si entonces ya está resuelto el asunto del chivo expiatorio. Adolfo aparece en ese momento y pregunta a qué se refieren con todo eso, por lo que estos se espantan. De igual forma, Ramiro ha llegado a su casa y está muy ebrio, pero se dirige al baño a verse en el espejo ya que le duele el cuello y puede notarse que tiene el tatuaje hecho. Luego Doris se comunica con Rebeca y le informa que ya está hecho su trabajo. Ella le pregunta si logró convencer al Brian. Por otro lado, Angeli está deambulando en el bosque y no deja de pensar en las palabras que José Emilio le dijo acerca de que su historia de amor no existe. Ella termina por doblarse el tobillo y cae sobre una roca golpeándose la cabeza y cayendo así al río. Hasta que este avance, si te ha gustado, déjanos